Y entonces vamos a meternos ahora ya más en detalle en el análisis de los metales, pero grupo por grupo. Y vamos a empezar con los metales del grupo, lo que llaman metales S, que son los metales del grupo 1 y del grupo 2, cuya característica principal es que tienen una configuración electrónica externa. Los del grupo 1, que también se llaman alcalinos, tienen una configuración externa NS1. Los del grupo 2 tendrán una configuración electrónica externa NS2. Quiere decir que voy a poder encontrar a los elementos del grupo 1, eventualmente en su estado nativo, 0, o en su estado de oxidación, +1, formando cationes. Cationes monovalentes, con una sola carga. Esa es la característica esencial, principal de los elementos de metales del grupo 1, de los metales alcalinos. Son metales típicos, bien tienen el comportamiento típico de los metales, y se los encuentra siempre en su forma oxidada +1. No hay metales alcalinos en su forma reducida. No se los encuentra nativos. Si uno los quiere obtener nativos, tiene que hacer un tratamiento para reducirlos, y se los encuentra entonces en su forma catiónica, cuando está oxidado +1. ¿Dónde se los encuentran? Fundamentalmente, las fuentes principales en la naturaleza. El litio se lo suele encontrar formando parte de silicatos, de aluminosilicatos, es decir, como componente de una red iónica más compleja que tiene aniones silicato, cationes aluminio y cationes litio más. El sodio se lo encuentra principalmente en la forma de halogenuros de sodio, típicamente cloruro de sodio, igual que el potasio. La fuente entonces son básicamente como soluciones en el agua de mar. El agua salada es el agua que tiene cantidades importantes de cloruros de sodios y de potasio en su forma oxidada. El rubidio forma parte también de minerales que son también silicatos un poco más complejos. Ahora en los minerales van a ver que empiezan a aparecer la presencia no solo de un metal, sino que puede haber, como en el caso del litio, muchos metales que formen parte del mismo compuesto. Incluso a veces vamos a encontrar que un metal reemplaza a otro de una estructura ideal teórica, y en este caso aparece formando parte del rubidio de un mineral que se llama lepidolita, aparece junto con litio, con aluminio, y son en general fluorurosilicatos de alguno de estos metales, y el cesio en la polucita, formando parte también junto con el aluminio de alguna estructura de un silicato. ¿Cómo se los obtiene en su estado nativo? Son muy difíciles de reducir, los voy a encontrar en la serie electroquímica con valores de potencial de reducción muy negativos hacia abajo, y entonces voy a tener que recurrir, en el caso de los que tienen menor radio, a procesos de electrólisis, a fuentes externas, y se los obtiene a partir de la electrólisis de las sales fundidas. Se toma la sal o se la mezcla esa sal con alguna otra para hacer más bajo su punto de fusión, se la funde, y fundida se la reduce por acción de la electrólisis. Ya a medida que voy bajando, su potencial de reducción, a pesar de ser negativo, es un poco más alto, más cercano a cero, así que se pueden usar otros metales, típicamente metales del grupo 2, como el calcio, que van a actuar como reductores de esos elementos que no son tan, que no tienen potenciales de reducción tan bajos. Entonces se lo va a poder obtener a partir del tratamiento con calcio, que actúa como oxidante típicamente, o de algún elemento que esté por arriba, como en el caso del sodio, que va a actuar como oxidante, como reductor del potasio. Se va a oxidar con más facilidad, con mayor tendencia del potasio. Esos son algunos de los procedimientos típicos que se usan para obtener a estos metales en su estado nativo, y como dijimos antes, hay que sí, una vez que uno los obtiene en su estado nativo, aislarlos, preservarlos de la acción del oxígeno, porque el oxígeno del aire los va a oxidar. Entonces se los suele guardar en algún solvente que no sea agua, porque reaccionan con agua. Típicamente un solvente orgánico como querosén, que además tenga una baja capacidad de disolver oxígeno. Esa es la manera en que se los suele guardar para preservarlos como metal nativo. Por acción directa
del oxígeno del aire o del agua van a ser violentamente oxidados de vuelta. Con mayor o menor violencia van a ser oxidados a la forma más 1. Bueno, ¿cuáles son algunas propiedades de los elementos metálicos del grupo 1? Vamos a ver que vamos a analizar casi siempre algunas de estas propiedades en cada uno de los grupos en los que nos paremos a hacer el análisis. Propiedades clásicas como el radio del metal en estado reducido, el radio del ion, la energía de ionización, el potencial de reducción estándar, la densidad, la temperatura de fusión y valores que tienen que ver con los procesos de cambio de fase o los delta H de hidratación. ¿Por qué van a ser importantes algunas de estas propiedades o todas ellas? Porque nos van a permitir interpretar otras propiedades. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar cuáles son las propiedades de los átomos. Dijimos, en los metales es muy importante el radio, entonces vamos a estudiar cómo varían los radios metálico-iónico. Vamos a estudiar la carga, eventualmente la densidad no le vamos a dar demasiada importancia, pero tiene importancia desde el punto de vista de la constitución de materiales estructurales, cuánto volumen ocupa por unidad de peso. Y vamos a ver que también vamos a usar valores como estos que aparecen acá, en entalpías de sublimación y entalpías de hidratación, porque van a participar de algún ciclo que permita explicar alguna de las propiedades que queremos analizar. Bueno, característica esencial que vamos a ver en la mayoría de los casos. A medida que voy bajando en un grupo, el radio aumenta, porque estoy aumentando el nivel principal, estoy cargando electrones en niveles más grandes, la nube electrónica es cada vez mayor, entonces eso se correlaciona con un valor más grande de radios de los elementos en estado nativo, 0. Y el radio iónico tiene la misma tendencia, va aumentando, pero como ha perdido un electrón en la forma más 1, los radios iónicos son menores que los radios de los estados 0. Eso se ve de manera general y la tendencia es que a medida que bajo, tanto el radio como el radio catiónico aumentan. La energía de ionización sigue el efecto de la carga nuclear efectiva. A menor carga nuclear efectiva, mucho más pequeña es la energía de ionización, que es la energía requerida para arrancar un electrón. Cuesta menos energía ionizar un átomo por abajo en un periodo que ionizar al litio, por ejemplo, que es muy chiquitito y la carga nuclear efectiva es muy, muy grande. El potencial estándar es el potencial asociado al proceso de reducción y acá no hay una tendencia general. Fíjense que el valor es muy chiquitito para el litio, empieza a subir para el sodio, pero después vuelve a bajar y es no monótono. El potencial estándar no es una propiedad periódica y ya vamos a ver qué influye o cuáles son los parámetros que influyen en ver esta dependencia no monótona del potencial estándar de reducción a medida que voy descendiendo en un grupo. La densidad escala más o menos con el volumen. Los elementos son más pesados, pero el volumen crece mucho más rápido, ¿sí? Va a proporcionar al radio al cubo, digamos. Y en consecuencia lo que veo es que la densidad, la masa crece mucho más rápido que el radio y entonces lo que se ve es que la densidad aumenta. Los metales se hacen cada vez más densos a medida que voy bajando en el grupo. La temperatura de fusión va disminuyendo y eso tiene que ver con la estructura del metal. Los núcleos metálicos, los núcleos catiónicos que forman ese metal, están cada vez más lejos unos de otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el radio va creciendo y al alejarlo la interacción disminuye y entonces pasar de la fase sólida a la fase líquida requiere una menor energía. Y eso se ve en una disminución en la temperatura de fusión. Acorde con eso también se ve la sublimación, que la energía de sublimación va disminuyendo. De vuelta a pasar a un estado de mayor separación de distancia media entre partículas es cada vez más fácil porque la interacción a vencer es cada vez más chica porque el tamaño de los elementos que estoy separando es cada vez más grande. Y la hidratación escala más o menos como el radio, ¿no? Dijimos cuánto las cargas de los cationes son todos iguales, más 1, pero los radios son cada vez más grandes, así que la interacción entre el catión y el dipolo del agua es cada vez menos eficiente, porque la densidad de carga es cada vez menor, y en consecuencia lo que veo es que la hidratación es muy eficiente para el litio
y va siendo menos eficiente a medida que voy bajando en el grupo. El cesio es el que tiene una energía de hidratación más alta, es el que tiene una interacción más débil, si se quiere, con los dipolos del agua, y eso se refleja en el valor del delta H de hidratación. Las interacciones carga-dipolo son cada vez más pequeñas porque el dipolo es un dipolo que tiene, porque la carga está cada vez más dispersa, porque el tamaño del catión es cada vez más grande. Javi, Sí, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? sí, Esto del tema de la temperatura de fusión que dijiste que a medida que va aumentando el radio se va haciendo más débil la interacción entre los sí, núcleos sí. y por eso es que va... La carga nuclear efectiva va bajando. Eso se ve en la energía de ionización. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, las situaciones en las cuales eh, tiene, ¿cómo decirlo? Tiene peso la carga nuclear efectiva en vez del solapamiento? Porque, por ejemplo, no se podría decir acá que porque aumenta el radio hay un menor solapamiento y por eso es más fácil romper ese enlace. También. Sí, lo estás explicando desde dos puntos de vista de dos modelos distintos. Ah, En un está caso bien. es el más clásico, que planteas ese caso de esa nube, ese mar de electrones, y entonces lo que vos tenés son electrones que interactúan menos con esos cationes. ¿Por qué? Porque la carga nuclear efectiva es cada vez más chica. Y en el otro caso lo estás explicando desde el punto de vista de orbitales moleculares. Sí. Ah, listo, perfecto. La interacción es peor, el solapamiento es menor, la unión es más débil, la temperatura de fusión aumenta, Y en disminuye. esos casos que lo expliquemos de una forma o la otra Está está... bien, son Claro. dos variantes aceptables. Sí. Ok, Una es más refinada que la otra, si vos querés. Sí. También las dos. O son visiones complementarias de lo mismo. está bien. Una aplicada con un modelo más clásico de carga y distribución de carga y la otra con solapamiento de orbitales. Bueno, entonces, radio y energía de ionización van de la mano e inversamente proporcionales. Yo hago crecer el radio, la energía de ionización disminuye y ese es el efecto de, en un caso y en el otro, el mismo efecto que es el efecto de cómo cambia la carga nuclear efectiva. El aumento del radio da cuenta de una disminución de la carga nuclear efectiva y al disminuir la carga nuclear efectiva es más sencillo ionizar o cuesta menos energía ionizar el átomo. Entonces esas dos dependencias van de la mano. Lo que aparecía en principio como una dependencia que no tiene un comportamiento monótono es el potencial de reducción. El potencial de reducción es muy bajo para el litio, es el más bajo de todo el grupo, pero no es muy distinto del cesio, que no es el más bajo, pero le pega cerca. Y en el medio hay un comportamiento no monótono. Tiene el mínimo valor, el máximo valor para el sodio, y después vuelve a disminuir, pero tampoco disminuye de una manera monótona, crece un poco y después vuelve a disminuir. Bueno, primer ejemplo típico donde hay una propiedad, que no es una propiedad periódica, pero es una propiedad que varía a lo largo de un grupo y hay que explicarla. ¿Cómo hacemos cuando tenemos que explicar alguna de estas propiedades? Bueno, lo que vamos a hacer es recurrir a algunas de las que sí son propiedades periódicas o sí tienen un comportamiento monótono. El hecho de que exista un comportamiento no monótono, acuérdense que me da dando la idea, me da la idea de que hay dos propiedades que están variando de manera diferente o con magnitudes distintas, por lo menos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir cuál es la reacción que queremos interpretar. O cuál es escribir la reacción que corresponde a la propiedad que queremos, cuya variación queremos interpretar. En este caso lo que queremos interpretar es el potencial de reducción. Así que lo que vamos a escribir es la reacción de, en este caso está escrita la de oxidación, pero es lo mismo, no importa para un lado o para el otro. Es el proceso de oxidación. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo está el elemento en el estado de reactivos y en el estado de productos, en qué número de oxidación está, y después tenemos que tener en cuenta es en qué medio está, o en qué estado de agregación está. En un proceso de un potencial estándar, el elemento metálico está en su estado reducido en la forma metálica, y en su estado oxidado está disuelto en una solución acuosa, y de concentración además 1 molar. Quiere decir que en este proceso yo lo podría dividir en dos procesos más sencillos y construir lo que llama un ciclo termodinámico. El ciclo termodinámico implica esta reacción, que implica varios procesos, la separo en procesos ideales que ocurrirían sucesivamente para llevar del mismo estado inicial
al mismo estado final, pero por un camino alternativo. ¿Qué etapas voy a elegir para este proceso? Las etapas que correspondan a datos de propiedades periódicas que sí varíen monótonamente y de las cuales yo disponga. Por ejemplo, en este caso dispongo del delta H de sublimación, del delta H de hidratación y de la energía de ionización, como propiedades que tienen un comportamiento periódico y monótono. O crecen o disminuyen y son propiedades periódicas. Entonces, en función de ellas, de esos datos, voy a construir mi ciclo y voy a decir entonces que yo puedo pensar este proceso complejo separado en tres componentes o en tres etapas. Una etapa va a corresponder a la hidratación. La hidratación se plantea como reactivo el ion en estado gaseoso y como producto el ion solvatado en el solvente correspondiente, en este caso agua. Entonces, en esta etapa voy a agregar la hidratación y entonces en ese proceso tengo al ion gaseoso como producto y en esta etapa, ahora, le tengo que sumar, como acá lo tengo en estado 0, le tengo que sumar alguna etapa que lo lleve de estado más 1 a estado 0, sin cambiar el estado de agregación. Esa etapa es el proceso de ionización, que también dispongo de ese valor y sé que es una propiedad periódica que varía monótonamente. Entonces voy a escribir como otra etapa de ese proceso, de ese ciclo, la etapa de ionización. La ionización implica tomar el metal en estado gaseoso y sacarle un electrón. Me queda una sola etapa que me permita cerrar el ciclo, que es el proceso de sublimación, que me lleva el metal en estado sólido al metal en forma gaseosa. Ahora yo voy a poder obtener valores asociados a alguna función de estado de esta rama si conozco los valores de funciones de estado de cada una de estas tres. Y, por ejemplo, en este caso, el delta H asociado a esta etapa será el delta H asociado a esta, más el delta H asociado a esta, más el delta H asociado a esta. Quiero decir que el delta H del proceso de reducción, de oxidación, acá puse reducción porque estoy considerándolo para aquel lado, pero el delta H de este proceso es el delta H de sublimación, más el delta H de ionización, más el delta H de hidratación. Como voy a estudiar el proceso de reducción, porque quiero el potencial estándar que es de reducción, diré que el delta H de reducción es la resta de los tres valores, porque es ir de acá para acá. Entonces, el delta H de reducción, que va a estar asociado al potencial de reducción, es la resta de estos tres componentes. Entonces, si yo quiero saber cómo cambia ahora puedo analizar cómo cambian cada uno de estos tres. Y ver si puedo explicar el comportamiento no monótono en función del comportamiento monótono de estos tres, de la combinación del comportamiento de estos tres. Entonces, como dispongo de los datos, los voy a analizar. Salvedad. Recordemos, el potencial estándar no está asociado, no es directamente el delta H. El potencial estándar es el delta G dividido NF. ¿Estamos de acuerdo? Y cambiado de signo. Es el menos delta G dividido NF. Pero cuando estoy analizando el potencial de reducción para un mismo grupo, N y F valen lo mismo para todos, porque todos los elementos del grupo 1 dan estado de oxidación más 1. Así que ese término no tiene que influir en el comportamiento. Simplemente me va a cambiar la escala. Y otra aproximación que estamos haciendo es que el delta S no cambia mucho para uno y otro proceso. Es decir, que el delta G es básicamente o esencialmente el delta H. Esa es una aproximación. Pero es una aproximación válida porque las energías asociadas a estos procesos son mucho más grandes que los cambios de entropía asociados. Entonces, con esas dos aproximaciones vamos a intentar explicar el cambio en el potencial, comportamiento no monótono, como producto de tres comportamientos monótonos que corresponden a cada una de estas propiedades. Entonces lo vamos a graficar, lo vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es escribir esta relación y vamos a decir, bueno, yo obtengo acá la energía de sublimación que parte del metal y lo lleva al metal gaseoso, a eso lo ionizo, tengo la energía de ionización y después tengo el delta H de hidratación que va a producir la estabilización del ion. Entonces, finalmente, el delta H de oxidación corresponde a esta ramita y esta ramita es la contribución de las tres ramitas en cada uno de los casos.
lo que voy a ver es que hay dos componentes que yo tengo que tener en cuenta. Uno son los que consumen energía, que son estas dos etapas, sublimar y ionizar, y otra que devuelve energía, que es la hidratación. Entonces lo que voy a comparar es la suma de estas dos ramas contra esta rama en cada uno de los casos particulares de cada uno de los iones que tenemos. La resultante final es el comportamiento no monótono que vimos. Este tiene un mínimo, sube y después vuelve a bajar. Y este comportamiento no monótono tiene que ver con cómo se relaciona esta bajada de energía con la parte que consume energía, que es la suma de las etapas rojas y violetas. Entonces, cuando hago eso y lo represento en un gráfico, veo que la parte que consume energía, que es la suma del delta H sublimación y el delta H ionización, a medida que el átomo es cada vez más grande, requiero menos energía para sublimar y ionizar el elemento. Entonces hace un comportamiento de este estilo. La hidratación, por otro lado, va siendo cada vez peor a medida que voy bajando en el grupo, entonces hace esto que vemos acá. Entonces, de la contribución, que son más o menos comparables, están en el orden de magnitud, de esta propiedad que desciende a medida que bajo en el grupo y esta que sube a medida que subo en el grupo, cuando yo la sumo, es que tengo el comportamiento no monótono que me termina dando el potencial de reducción. Como esta baja y esta sube, cuando la sumo encuentro un mínimo en el punto intermedio, o un máximo, de acuerdo a cómo lo veamos, en el punto intermedio que corresponde al sodio. Y este es el punto que aparece afuera. Si yo dejo y descompongo la reacción global en términos de esas tres, veo que lo que está influyendo son dos propiedades que están yendo en sentidos diferentes. Si uno solo tuviera en cuenta el efecto de la parte que me consume energía, yo diría, bueno, yo esperaría encontrar que es mucho más fácil oxidar al cesio que oxidar al litio. ¿Por qué? Porque la sublimación y la ionización me cuestan menos energía. Eso es cierto. Oxidarlo es cada vez más fácil. Pero ¿por qué entonces el potencial de reducción no sube monótonamente? Porque en la reacción de reducción además tengo la hidratación. Y es cierto que es más fácil oxidar al cesio que al litio, pero, ojo, porque el litio se hidrata mucho mejor que el cesio. Entonces, parte de esa energía que me cuesta de más oxidar al litio, la recupero en el momento que el litio se hidrata al tomar contacto con el solvente. Y entonces es en ese balance que el que me termina dando peor de todos es el sodio y no el litio ni el cesio. Ahí es donde se rompe la monotonía, debido a que el litio tiene una fuerte energía de hidratación. Y en este caso la hidratación devuelve parte de la energía que se consume en el proceso total, que está concentrada en la parte de la ionización y la sublimación. De ese balance fino entre esas dos contribuciones grandes, es que termina dando una dependencia no monótona. Esto va a aparecer mucho en el litio, con todas las propiedades que tengan que ver con iones de litio en solución acuosa. El litio tiene una energía de hidratación que es significativamente más grande que cualquiera de los otros. Y esta característica del litio va a hacer que aparezcan esos comportamientos no monótonos en algunas de las propiedades que estudiemos dentro del grupo 1 de metales alcalinos. ¿Cómo reaccionan con agua esos elementos? Bueno, la reacción va a tener que ver con estos potenciales de reducción negativos. Es decir, estos elementos van a tender a oxidarse fácilmente y entonces van a ser reductores fuertes que van a actuar sobre el agua liberando hidrógeno. Van a reducir al agua liberando hidrógeno y dando, por supuesto, un medio alcalino, porque son todos metales que no tienen comportamientos ácidos. Tienen todos una relación carga sobre radio muy baja, son básicos, ¿sí? Entonces, lo que voy a ver en sus reacciones con el agua es la formación de los cationes, producto de la oxidación, la liberación de hidróxidos al medio y la liberación de hidrógeno al agua. Las reacciones liberan una enorme cantidad de energía, Y vamos a ver que las reacciones
van a ser suaves para el caso del litio y van a ir aumentando su vigor a medida que vamos bajando en el grupo. ¿Por qué pasa eso? Porque a medida que vamos bajando en el grupo, las temperaturas de fusión, como dijimos, van disminuyendo. Entonces, la cantidad de energía liberada en esta reacción se manifiesta elevando la temperatura y produciendo la fusión del metal que está reaccionando. Un metal fundido tiene una superficie de contacto más grande con el agua. Entonces la cinética de la reacción se hace más rápida. Entonces la reacción se hace mucho más vigorosa. Las reacciones entonces tienen una cinética más rápida y van haciendo explosivas o suaves en función de lo que va pasando con la energía liberada, que en el caso del litio no alcanza para fundir de manera sistemática y completa el metal, pero en el caso del cesio sí. El aumento de la superficie hace que la reacción avance a una velocidad más rápida y entonces la energía se libera cada vez en mayor cantidad por unidad de tiempo. La potencia es más grande y eso provoca una mayor reactividad en los sistemas a medida que voy descendiendo. Aunque si uno hiciera el cambio en delta G, ven que el cambio en delta G además es comparable en el litio y en el cesio. Entonces tengo energía liberada que puede producir mucho más, puede producir la fusión en el caso del cesio y no en el litio. Y eso contribuye a la cinética, a hacer más rápida la cinética del proceso. ¿Qué compuestos con oxígeno pueden dar los metales alcalinos? Pueden dar 3 tipos de compuestos con oxígeno. Uno que los conocemos, ya los nombramos, que son los óxidos, que implica la combinación del metal con el anión óxido. Pero existen otros 2 compuestos que puede formar con el oxígeno, que son lo que llaman los peróxidos, de los cuales hablamos, del peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, pero también existe un tercer tipo de compuestos que se llaman los superóxidos. Estos 3 compuestos, en los 3 tengo uniones iónicas. El metal tiene el mismo estado de oxidación en todos, +1, +1 y +1. Lo que cambia son los aniones. En este caso, la red está formada por un ion óxido, que es un ion de un solo núcleo de oxígeno, que tiene 2 cargas negativas. El peróxido y el superóxido son aniones formados por 2 núcleos de oxígeno. En este caso, esos 2 núcleos tienen los dos cargas negativas, y en este caso esos 2 tienen una sola carga negativa. Es decir, tengo el anión oxígeno 2 menos, que es el anión superóxido, o el anión peróxido, que es el anión oxígeno 2, 2 menos. El anión que forma parte de estas redes es distinta y el catión es el mismo. Los compuestos son diferentes porque tienen diferentes características. Lo que se ve cuando uno analiza los compuestos es que el superóxido, el anión, el compuesto que se forma entre el anión O2 menos metal, aparece básicamente en los metales de mayor radio, los metales más grandes, en el rubidio y en el cesio, en menor medida en el potasio. El óxido aparece esencialmente en los más pequeñitos, en el litio y en el sodio, y el peróxido, que es el anión que tiene oxígeno 2, 2 menos, aparece esencialmente en el sodio y en el potasio, con mayor prevalencia. No es que los otros no aparezcan, sino que cuando yo analizo la distribución, encuentro mayor distribución del óxido en el catión pequeño, mayor distribución del superóxido en los cationes más grandes y distribuciones de los peróxidos en los cationes de radios intermedios, sodio y potasio. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de explicar por qué pasa esto. Esto es lo que se ve, vamos a tratar de interpretarlo en función de lo que conocemos. Entonces déjenme que acá voy a hacer un zoom. Entonces básicamente los compuestos son estos. Este es el ion peróxido, este es el peróxido, este es el superóxido, este es el óxido, perdón, y este es el superóxido. Los aniones son estos 3. Este es el que corresponde al óxido, este es el que corresponde al peróxido y este es el que corresponde al superóxido. Estos son los cationes que aparecen en todos los óxidos y acá busqué sus radios. Esto es lo que tengo que analizar y lo que voy a hacer ahora es tratar de entender cómo cambia la energía reticular de estos compuestos. Y yo lo que tengo que estudiar es
por qué hay unos que aparecen en determinadas condiciones con mayor preferencia que otros, tengo que intentar explicar esto en función de la energía asociada a cada uno de estos procesos y comparar cuáles son las energías. De manera parecida a lo que hacíamos con Ellingham, ¿no? A una temperatura dada, yo digo, bueno, el óxido más estable es el que tiene menor delta G, y ese delta G tiene un componente de una reacción. Entonces voy a estudiar el delta G o el delta H de formación de estos tres compuestos: peróxido, óxido y superóxido. ¿Qué pasa con la energía reticular a medida que me voy moviendo en un grupo? Bueno, sea el óxido, sea el superóxido, sea el peróxido, a medida que voy bajando en el grupo, la distancia de contacto anión y catión es cada vez más grande si hago mayor el tamaño del catión. Así que lo que yo espero es que la energía reticular disminuya cuando voy bajando dentro de un grupo. El litio es el que tiene mayor energía reticular, porque el litio es el ion más chiquitito, y a medida que me muevo hasta el cesio, la energía reticular disminuye. Bueno, esa tendencia se ve en todos ellos y la puedo explicar. Ahora lo que me queda por interpretar es por qué hay esta diferencia. Estas energías reticulares son las que corresponden al hidróxido, al superóxido y al... Perdón, esta es la energía reticular que corresponde al óxido, y estas son las energías reticulares que corresponden al peróxido y al superóxido. ¿Por qué la energía reticular del óxido es la más alta de todas? Bueno, es la más alta de todas porque es la que implica el ion más pequeñito de todos. El ion óxido, que tiene un solo átomo, es el más chiquitito de todos. Como es el más chiquitito de todos, es el que me va a dar, con cualquier átomo, cualquiera de los átomos del grupo, es el que me va a dar la energía reticular más alta de todos. Entonces, la energía reticular más alta es la del óxido y disminuye a medida que aumento el tamaño del catión. Las otras dos energías reticulares son más bajas. ¿Por qué? Porque implican tener iones más grandes, porque son iones que tienen dos núcleos, y entonces, en el caso del oxígeno 2-, es más grande que el del óxido y más chica que el del peróxido, porque el peróxido tiene dos cargas negativas, y la presencia de dos cargas negativas lo que hace es aumentar el tamaño del anión. Entonces, lo que voy a encontrar es que la energía del superóxido es la más baja de todas. Muy bien, esto es lo que pasa con las energías reticulares. Pero las energías reticulares no me explican todo el proceso, porque yo tengo otros componentes asociados al proceso de formación de los óxidos. Yo puedo descomponer estas reacciones en varias contribuciones, de las cuales solo una es la energía reticular. Yo puedo descomponer el proceso de formación, como hicimos recién, en varios procesos más sencillos. En el caso del óxido, el proceso implica tomar el metal en estado fundamental, tomar el oxígeno en su forma de oxígeno 2, el metal llevarlo a fase gaseosa, sublimarlo, después ionizarlo, y el oxígeno disociarlo y ionizarlo de vuelta a la forma oxígeno 2-. Esos iones en fase gaseosa después se combinarán para dar eventualmente el óxido o el producto final del proceso. Este sería el ciclo que me permite interpretar el proceso de formación en términos de procesos más sencillos. En esta primera etapa entran la sublimación del metal y su ionización, y en esta primera etapa entran la disociación del oxígeno y su ionización. La última etapa corresponde al análisis de la energía reticular. En el caso de los óxidos, el proceso se describe a partir de este ciclo, pero en el proceso del superóxido y del peróxido hay una etapa menos. ¿Por qué? Porque los iones que van a formar parte de la red son iones que implican tener dos núcleos de oxígeno juntos. Entonces no hace falta disociar el oxígeno 2 para formar el compuesto final. Solo hay que sublimar y ionizar el metal y ionizar el oxígeno 2, ya sea con 2 electrones o con un electrón. Esa diferencia va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque esta etapa consume un montón de energía, porque implica romper un enlace oxígeno-oxígeno.
Entonces, cuando yo haga el balance total de energía, al proceso final va a contribuir tanto la formación por la energía reticular del sólido como la energía de disociación necesaria para formar el ion óxido. Entonces, el ion óxido es cierto que da los óxidos más estables en cuanto a energía reticular, pero también es el que requiere más energía en la etapa de formación de esos iones, porque implica disociar una molécula de oxígeno 2. Entonces, ¿en qué condición el óxido va a ser más estable? El óxido va a ser más estable solo cuando las energías reticulares sean muy altas. ¿Por qué? Porque voy a necesitar energías reticulares muy altas para estabilizar la energía que me cuesta romper el enlace oxígeno-oxígeno. Entonces, los óxidos resultan las formas más estables solo para valores de radio del catión muy chiquititos. A medida que voy subiendo el radio del catión, las energías asociadas a formar la red no alcanzan a compensar la energía que necesito para romper el enlace oxígeno-oxígeno. Y es así que los óxidos se desestabilizan para valores de radio catiónico muy altos. ¿Quiénes se van a empezar a estabilizar para valores de radios catiónicos muy altos? Las formas que no necesiten la etapa de disociación, es decir, o los óxidos o los superóxidos. Y de los dos, ¿cuál va a ser más estable? Y aquel que requiera menor energía de ionización o que me dé energías reticulares más altas. Entonces, lo que termina viéndose es que el superóxido, que requiere menos energía necesaria para formar el anión, porque en este caso tengo que meter 2 electrones, y meter 2 electrones implica más energía que meter uno, porque está la repulsión interelectrónica. Entonces es la forma del superóxido la que va a prevalecer para los cationes muy grandes. La forma intermedia para tamaños no tan grandes de cationes es la que va a permitir la formación de los peróxidos, y solo los óxidos van a ser los más estables cuando el catión sea lo suficientemente pequeño. El litio hasta el sodio podría llegar a ser. ¿Por qué? Porque es la formación del óxido la que requiere mucha energía, porque implica romper la molécula de oxígeno. Entonces, de vuelta, uno puede explicar una propiedad complicada, por qué los superóxidos son los más estables en los metales pesados, los óxidos son los más estables en los metales livianos y los peróxidos son los estables en metales intermedios. ¿Cómo lo puedo explicar esto? Pensando en un ciclo donde tenga en cuenta todas las energías involucradas en la reacción que estoy estudiando, que es la reacción de formación del óxido. Entonces tengo ahí la energía reticular metida, pero también tengo la disociación y la ionización. Y es de la contribución de las tres que puedo sacar la información final que necesito. Y las tres se van compensando sutilmente, de tal manera que unas se estabilizan a los iones que me cuesta menos energía formar, que son los peróxidos, cuando la energía reticular es baja. Otras permiten estabilizar los aniones, que son los que más me cuestan energía formar, solo cuando la energía reticular es muy fuerte. Y en el medio estabilizar entonces las formas de compuestos que contribuyan al anión que tiene una energía de formación intermedia entre el óxido y el peróxido. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo explicar esa propiedad que aparecía, que se podía apreciar en la estabilidad relativa, y por qué aparecían como aparecían las combinaciones de los metales con el oxígeno en sus diversas formas. ¿Qué otra propiedad importante aparece? ¿Cómo reaccionan estas combinaciones con agua? Reaccionan de manera diferente. Los óxidos en general son óxidos básicos, entonces lo que va a haber ahí es un cambio en el estado de acidez del medio. El medio que es neutro se va a hacer básico por la acción del ion óxido. El ion óxido lo que va a hacer es basificar el medio. El metal no tiene comportamiento ácido-base, queda tal cual está. ¿Qué pasa cuando tengo un peróxido? Bueno, ya sabemos que el peróxido es
una especie metaestable en solución, así que lo que va a ocurrir, además de la liberación del metal, es la formación de agua oxigenada, que eventualmente después se va a descomponer en agua, dando agua y oxígeno. ¿Sí? Es una especie metaestable. ¿Qué pasa con el superóxido? El superóxido lo que va a dar es el medio básico, agua oxigenada y oxígeno directamente. El peróxido va a dar agua oxigenada como producto, el superóxido va a dar agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y oxígeno. Como decíamos después, esta agua oxigenada se va a descomponer posteriormente para dar más oxígeno. Esos son los procesos reactivos que ocurren cuando uno hace interactuar alguno de estos óxidos con el agua. Vamos a poner de vuelta. El litio dijimos que es muy particular y diferente a los demás. Esa es una propiedad que vamos a ver en todos los grupos. Y vamos a ver que en todos los grupos que estudiemos, el primero, si bien tiene características similares a los demás del grupo, va a tener características, se va a parecer más en su comportamiento a los del grupo que sigue que a los de su propio grupo. O se va a parecer, y eso tiene que ver con que es el más pequeño del grupo. El primero que aparece es el que tiene el menor radio. Y entonces, cuando hablamos de metales, es el que va a tener en sus formas catiónicas oxidadas la mayor densidad de carga de todo el grupo. Y eso hace que se parezca más a lo del grupo siguiente, que tienen más densidad de carga porque tienen una carga de los iones más grande. Los elementos del grupo 2 tienen carga más 2. Los elementos del grupo 1 tienen carga más 1. Sin embargo, la densidad del litio es parecida a la densidad de los elementos del grupo 2, no porque su carga sea más 2, sino porque su radio es mucho más pequeño. Entonces vamos a ver que el litio tiene una energía de hidratación muy negativa y los compuestos que formen, compuestos iónicos, van a tener energías reticulares muy altas. ¿Por qué? Porque la distancia es muy chiquitita y pueden acercarse notablemente las especies cuando uno forma la red cristalina. También, de todos los del grupo, ese es el que va a dar, o es el elemento en el que uno espera encontrar las mayores distorsiones al modelo iónico clásico. ¿Por qué? Porque es el que tiene carga sobre radio más grande. Entonces es el más polarizante del grupo. Y entonces cuando yo vaya a analizar el valor de energía reticular predicha por el modelo con el experimental, es en el que voy a encontrar, para el mismo tamaño de anión, o espero encontrar mayores diferencias. ¿Por qué? Porque es el más polarizante de todos. Sobre todo esas diferencias van a ser marcadas a medida que vaya descendiendo el tamaño del catión en el grupo, o la energía de los orbitales del anión se vaya pareciendo cada vez más a la energía de los orbitales del litio. Los hidruros son iónicos y son compuestos que se forman por acción del hidrógeno sobre los metales. Los compuestos son iónicos y en ellos el estado de oxidación del hidrógeno es -1. El hidrógeno forma aniones en los hidruros alcalinos. El enlace es marcadamente iónico, los cationes son +1, el hidrógeno es -1. Y estos hidruros van a reaccionar con agua porque uno puede estabilizar la forma -1 en el hidrógeno solo en presencia de un metal que es muy electropositivo. Pero cuando uno lo pone en presencia de agua, el hidruro va a ceder ese electrón al agua, produciendo la liberación de hidrógeno, es decir, produciendo la reducción del agua. En agua, esos hidruros son inestables, liberan, transfieren esa carga, ese electrón de más al agua y reducen al hidrógeno del agua a hidrógeno 2. También es una base muy fuerte desde el punto de vista de Lewis porque tiene una gran carga, tiene una carga -1 y es una carga negativa y el tamaño es chiquitito, o sea, es una base fuerte. Los potenciales de redox tienen un pKa del orden de 35, como ácido es malísimo, pero como base es muy buena, y tiene un potencial entonces el potencial de reducción, potencial de oxidación del H- es muy grande, tiene mucha tendencia a perder ese electrón. Y en cuanto a la energía de formación de los hidruros, vemos que el comportamiento es monótono, es decir, a medida que uno va bajando en el grupo, el delta H de formación del hidruro es cada vez más grande. Acá no tendríamos que recurrir al análisis segmentado, lo podemos hacer,
pero ya podemos estar infiriendo por qué esta tendencia es monótona, qué es lo que hace que no haya grandes variaciones. Y lo que hace que no haya grandes variaciones en este proceso es que si uno lo descompone en etapas más sencillas, encuentra que hay en la reacción de formación, la podemos describir como el proceso de sublimación del metal y posterior oxidación con la ionización, y en el caso del hidrógeno, la disociación y la posterior ionización por captura de un electrón. Y una etapa final asociada a la formación de la red cristalina, y el valor de 6 va a estar asociado a la energía reticular. El valor 2 y 3 van a tener que ver con procesos como los que vimos, sublimación y ionización. Los procesos 4 y 5 con procesos similares a los que vimos en los óxidos. La ruptura del enlace hidrógeno-hidrógeno y la captura de un electrón por parte del átomo de hidrógeno. Si queremos analizar cómo cambia esta propiedad por variación de esta, ¿qué es esto? ¿Cómo cambia el delta H de formación a medida que me voy moviendo dentro de un mismo grupo? Vamos a ver que esta etapa, 4 y 5, se repite en todos los casos. No importa quién sea M, estos valores de 4 y 5 son independientes de quién sea M. Así que si descomponemos el delta H total que queremos analizar en las contribuciones de todos estos términos, 4, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a encontrar que los términos 4 y 5 se conservan. Y los que van a ir variando son 2 y 3 y 6. De la misma manera que veíamos recién, 2 y 3 y 6 son los que van a definir de alguna manera la variación. Pero si uno compara 2, 3 y 6, lo que va a encontrar es que de la suma de 2, 3 y 6, el término que más importante es el término 6, es la energía reticular. Entonces, lo que uno puede notar es que básicamente el delta H de formación de los hidruros está definido básicamente por la energía reticular de los compuestos. Estos otros dos términos no tienen una influencia muy grande y es lo que hace que finalmente el delta H de formación tenga un comportamiento que es prácticamente monótono a medida que me voy moviendo dentro de un grupo. El delta H de formación o la energía reticular es la que va a definir el delta H de formación, porque es mucho más grande que la suma de los otros dos. Y es negativa su contribución, es decir, estabiliza los iones. Por supuesto que para el caso del litio, que es el catión más pequeño de todos, es el que va a presentar la mayor energía reticular y entonces es el que va a estabilizar el producto final de la reacción, que es el hidruro. Esa estabilización va bajando a medida que voy bajando en el grupo porque las energías reticulares van siendo cada vez menores debido a que el tamaño del catión va siendo cada vez mayor. De vuelta a otra propiedad, en este caso una propiedad que varía en forma monótona, y entonces si la variación es casi monótona, no hay grandes alteraciones, va a haber un motivo básicamente por el cual, o una contribución que es la principal, que me va a permitir explicar ese comportamiento monótono. En este caso, la variación de la energía reticular. Esta variación de la energía reticular también se observa en otros compuestos iónicos de la serie, del grupo, por ejemplo, cuando uno analiza los fluoruros, y de vuelta a medida que voy cambiando, me voy moviendo hacia abajo en el grupo, paso de litio a sodio a potasio y mantengo fijo el anión, lo que voy viendo es que la energía reticular disminuye a medida que la distancia entre el catión y el anión va aumentando. Es decir, a medida que el tamaño del metal es cada vez mayor, la energía reticular va siendo cada vez menor. Y después me puedo mover en un mismo tipo de compuestos. Cuando cambio el tamaño del anión, voy a ver lo mismo, que a medida que el tamaño del anión aumenta, la energía reticular disminuye. Estos dos efectos cruzados, mantener el anión cambiando el catión o mantener el catión cambiando el anión, me permiten evidenciar esta relación que yo espero para los compuestos iónicos. Tener una energía reticular que sea proporcional al producto de las cargas, pero inversamente proporcional a la distancia que las separa. Otra propiedad importante que se observa en los metales alcalinos y en los alcalinotérreos que vamos a ver ahora es que dan a la llama coloraciones distintas. Este experimento es muy sencillo, lo que uno hace es toma una solución, por ejemplo, cloruro de litio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de rubidio, de cesio,
toma con una cucharita un poco de la solución y la expone a la llama. En ese proceso lo que pasa es que evapora agua, ioniza y atomiza a los iones que forman parte del compuesto, y la energía que proporciona la llama lo que genera son excitaciones electrónicas. Es decir, es una energía que permite cambiar la configuración electrónica del metal de su estado fundamental a estados excitados. Cuando el átomo se desexcita, va a emitir esa energía en forma de radiación luminosa. Y entonces voy a ver distintas coloraciones en la llama de cada una de esas soluciones. Cada uno de esos colores tiene que ver con las energías asociadas al proceso de emisión desde estados excitados promovidos por la temperatura de la llama. Entonces voy a ver que a medida que cambia la carga nuclear efectiva, esos colores van cambiando y van pasando desde el rojo al azul. Cuanto mayores sean las energías asociadas a las transiciones electrónicas, más cerca del azul va a estar el color de la llama. Más hacia el rojo cuando tengan cuantos de menor energía. Entonces, esa distribución electrónica, esos niveles de energía que dependen de la carga nuclear, los puedo evidenciar a partir de estos experimentos, que son experimentos de excitación a la llama y emisión de la energía. También se pueden ver esos colores diferentes cuando uno analiza los elementos del grupo siguiente, que son los elementos del grupo 2. Los elementos del grupo 2 se llaman metales alcalino-térreos y tienen la característica común de tener una configuración electrónica externa NS2. Lo que voy a ver es muchas propiedades periódicas similares a las del grupo 1, y como les decía, va a aparecer este comportamiento diagonal característico, que es que el litio se va a parecer bastante al comportamiento de los elementos del grupo 2. ¿Por qué? Porque al ser su radio más pequeño, tiene densidades electrónicas, densidades de carga similares a las que tienen los metales en el grupo 2, que tienen ahora cargas más grandes en sus estados oxidados. Lo mismo va a pasar con el berilio y el aluminio. El berilio se va a parecer al aluminio precisamente por ser el más pequeño del grupo. Y también va a dar compuestos con características un poco diferentes a los compuestos que se forman con los demás elementos del grupo. El estado de oxidación que van a presentar estos elementos es el nativo 0 y más 2, que tiene que estar asociado, que va a estar asociado a la pérdida de estos dos electrones de su configuración electrónica externa. Propiedades periódicas van a variar, las mismas propiedades que vimos en el caso del grupo 1. Las variaciones son similares. Radios que crecen a medida que voy bajando en el grupo, radios iónicos más pequeños que los atómicos, que también crecen a medida que bajo en el grupo, energías de ionización bastante más grandes ahora porque implican pérdida de 2 electrones y porque implican núcleos con una carga nuclear efectiva mayor, densidades que van cambiando, aumentando a medida que voy bajando en el grupo porque crece mucho más rápido la masa que el radio. Las temperaturas de fusión vemos que tienen un comportamiento similar, a medida que voy bajando en el grupo van disminuyendo, son mayores que en el caso del grupo 1, y esto tiene que ver con que los núcleos están más cargados. Delta H de sublimación, que escalan como la temperatura, y delta H de hidratación, mucho más negativos porque las cargas de los iones son más grandes, pero que también van siendo cada vez mayores, es decir, la hidratación va siendo cada vez peor a medida que el radio del catión va siendo cada vez mayor. Los potenciales estándar ahora crecen de una manera monótona. Es decir, no hay una influencia tan grande como había en el caso de los elementos del grupo anterior en las contribuciones de esos compuestos. Y entonces voy a notar que los que son más difíciles de reducir en este caso son los elementos más pesados. Y entonces lo que está ganando ahí, en el efecto final, fíjense que los que son más fáciles de ionizar, los dos oxidados a los que es más fácil llegar, son los estados del bario. Y entonces lo que tengo es que los potenciales de reducción son más chicos para el caso del bario. ¿Y por qué pasa esto? Por las energías de hidratación. Lo que está definiendo acá
estabilidad final son las energías de hidratación. Es muy fuerte la contribución a la energía de hidratación en el caso del berilio y es lo que hace que tenga los potenciales de reducción más grandes de todos los del grupo. ¿Cuáles son las fuentes principales? También los voy a encontrar combinados. En el caso del berilio se lo encuentra formando partes de, como se encontraba el litio, de aluminosilicatos. En el caso del magnesio se lo encuentra combinado con carbonatos de calcio y magnesio. Y en el caso del calcio, una de las fuentes más importantes es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio que puede ser, en una de sus formas cristalinas, es el mármol. El estroncio y el bario son bastante poco abundantes. ¿Y cómo se los obtiene? Bueno, el berilio se lo va a obtener por electrólisis. El magnesio, ya vimos, se va a poder obtener por reducción con carbono a temperaturas de 1800 grados. Y el calcio por electrólisis del cloruro de calcio fundido, de vuelta. Los metales tienen un potencial de reducción suficientemente chico como para que, si uno lo hace en solución acuosa, se produzca primero la reducción del hidrógeno del agua antes que la del metal. Va a formar básicamente óxidos básicos. No hay acá caso de formación de peróxidos o de superóxidos. Básicamente veo formación de óxidos, el ionóxido. ¿Por qué es esto? Porque la energía reticular es mucho más grande que en el caso anterior. En el caso de los óxidos, porque la carga involucrada es más alta. Entonces es suficientemente grande como para permitir el proceso de formación del ionóxido que implica la disociación del oxígeno. Entonces voy a ver que los óxidos son las formas más estables. Y esos óxidos se suelen obtener por descomposición térmica de los carbonatos. Uno parte de los carbonatos, los aplica a temperatura y el carbonato se descompone en el óxido liberando dióxido de carbono. Esa es la forma más clásica. También se pueden obtener por combinación con el oxígeno, pero es raro tener los metales en estado nativo. Si uno los tiene por electrólisis o por algún proceso, lo puede obtener por acción directa. Los óxidos van a hidrolizarse dando en agua hidróxido y el metal, dos más. Son óxidos básicos, menos el del berilio, que por tener una relación carga sobre radio muy grande, tiene cierto carácter ácido, mucho más ácido que los demás elementos del grupo. Los metales se pueden combinar con el nitrógeno para formar nitruros. Los nitruros son combinaciones con nitrógeno donde el anión es el anión N3-. ¿Sí? De vuelta, ¿cómo uno puede llegar? ¿Por qué no aparecen los nitruros en los metales alcalinos? Porque, de vuelta, formar el anión N3- es muy costoso. Hay que agregar 3 electrones y romper una unión nitrógeno-nitrógeno, que es una unión muy fuerte. Y solo si la energía reticular del compuesto que formo es suficientemente alta, se va a formar ese compuesto. Cuando logro una energía reticular alta, no lo logro en los compuestos del grupo 1 porque la carga es más 1. Sí lo logro en el grupo 2 porque la energía reticular ahora es proporcional al producto de las cargas y es el doble de lo que era antes. Entonces sí voy a ver formación de nitruros para el caso de los elementos del grupo 2. El nitruro es una base extremadamente fuerte, igual que el hidruro, y entonces en agua lo que va a hacer es a producir la formación, reaccionar con agua y oxidarse para dar amoníaco. ¿Sí? Es una base muy fuerte. Bueno, los carbonatos. Hay un problema esencial que vamos a ver después, asociado a lo que se llama la estabilidad térmica, que es la térmica de los carbonatos. Los carbonatos se pueden descomponer por acción de la temperatura, pero la temperatura de descomposición de los carbonatos va cambiando. Y a medida que voy yendo del magnesio al calcio, al estroncio y al bario, es decir, a medida que el tamaño del catión es cada vez más grande, necesito una mayor temperatura para producir la descomposición de esos carbonatos. Este proceso va a ser mucho más eficiente a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque de vuelta aparece un gas y la forma del gas hace que la entropía aumente y entonces el aumento de la entropía se ve favorecido por la temperatura. O sea, el estado de productos está favorecido por la temperatura porque tiene más entropía que los reactivos, pero esa temperatura va cambiando a medida que voy cambiando el tamaño del catión. Y para cationes más grandes necesito más temperatura para lograr la descomposición. O sea, los carbonatos de metales más grandes son más estables térmicamente que los de metales más pequeñitos. Javi, perdón, Sí. ahí no entendí. ¿Por qué es que pasa eso? Si no es que tendrían... eh,
O sea, ¿no es que la unión carbono-metal sería menos eficiente si es más grande el metal? El carbonato es un compuesto iónico, no hay una unión carbono-metal, hay una interacción, hay una energía reticular, si vos querés. Perdón, sí, entre energía reticular. Reticular. Sí, pero de vuelta es una reacción. Y acá también tenés una energía reticular que considerar. Sí, sí, pero por ejemplo nosotros cuando veíamos la de los diagramas de Lingham, los Sí, óxidos, sí, nosotros estamos viendo la formación del óxido. sí, Acá en este caso estamos viendo la descomposición del carbonato. Por eso sí. no me queda, no entiendo Pero, por qué es que. pero tenés que comparar la energía reticular de este contra la de este. Tenés dos compuestos cuya energía reticular Claro, cambia de la misma manera con el tamaño del cation. y es más estable el, Y el hay que ver óxido. quién gana Claro. y por qué pasa esto. Lo que va a terminar definiendo esto, después lo vamos a ver, es cuál gana al cambiar, cuál cambia más rápido al cambiar el tamaño, si el óxido o el carbonato. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Ya la pregunta la tenemos acá, ¿no? Si la reacción ocurre a temperatura menor, cuanto más chiquitito es el catión, eso me está diciendo que el que está determinando es la estabilidad del óxido. Sí, Es la estabilidad del óxido, que es más grande para cationes más chicos, la que hace que el proceso ocurra a temperaturas más chicas para cationes más pequeños. está bien. No, está bien, si no cuando lo veamos te pregunto una vez que lo hayas Dale. explicado. La solubilidad de los hidróxidos aumenta a medida que disminuyo en el grupo. Esto tiene que ver con que la energía reticular, de vuelta, acá tengo dos contribuciones, la energía reticular y la energía de hidratación. La energía de hidratación es cada vez peor a medida que el cation es más grande y la energía reticular es cada vez más chica a medida que el cation es más grande. Si la solubilidad aumenta a medida que bajo, lo que quiere decir es que el que está determinando la solubilidad es básicamente la energía reticular. ¿Sí? Y es lo que veo. La energía reticular disminuye a medida que bajo en el grupo y entonces es más fácil disociar ese compuesto y disociarlo es disolverlo, en el caso de los hidróxidos. ¿Qué pasa con los haluros? Bueno, lo que se ve en los haluros es un cambio en la temperatura de fusión que hace que la temperatura de fusión aumente a medida que voy bajando, la de ebullición también aumenta a medida que voy bajando. Y entonces uno estaría tentado a decir, bueno, esto es propio del cambio en la eh, energía reticular. Sin embargo, cuando uno analiza la conductividad de los compuestos, encuentra que en los compuestos fundidos, por supuesto, magnesio, cloruro de magnesio y cloruro de calcio tienen conductividades altas, consistentes con la presencia de cationes y aniones en la forma fundida de las sales, pero el cloruro de berilio tiene conductividades enormemente más bajas. Eso quiere decir que el cloruro de berilio no tiene una estructura iónica, porque cuando yo fundo el cloruro de berilio encuentro conductividades que no son compatibles con la presencia de aniones y cationes. De hecho, sus temperaturas de fusión y de ebullición son mucho más pequeñas que las temperaturas de fusión y ebullición del cloruro de calcio y del cloruro de magnesio. Eso hace pensar que el compuesto cloruro de berilio no es un compuesto que pueda definirse como una unión iónica. De hecho, eso se debe básicamente a lo que dijimos antes. El berilio tiene una relación carga sobre radio muy grande, tiene una densidad de carga positiva muy grande. Eso hace que las uniones, es un sólido, tiene una temperatura de ebullición mucho más grande que la temperatura ambiente, pero son uniones covalentes extendidas, ¿sí? No son uniones iónicas. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Primero, esencialmente por el valor de conductividad que tiene las formas fundidas de ese compuesto sólido. Muy bajas, entonces no hay cationes y aniones, hay unidades de cloruro de berilio separadas unas de otras que se mueven, se rompen esas uniones extendidas, pero no aparecen iones. ¿Por qué? Porque la unión entre cloro y berilio no es una unión que pueda ser descrita por un modelo iónico, es una unión covalente. ¿Sí? Eso tiene que ver con que ahora la carga nuclear efectiva del berilio es tan baja que su energía es comparable a la del cloro y entonces se forman uniones covalentes. Puede haber solapamiento de los orbitales atómicos para dar orbitales moleculares con contribución significativa de ambos. ¿Sí?
También se pueden formar hidruros salinos, o sea, son, al igual que los metales del grupo 1, sales iónicas con aniones hidruros H- y cationes M2+, salvo en el caso del hidruro de berilio, que de vuelta no da compuestos iónicos, sino que da compuestos covalentes. Son uniones covalentes extendidas las que contribuyen a la formación del enlace en el hidruro de berilio. Como tiene una relación carga sobre radio tan alta, va a tender más a dar compuestos covalentes cuando se combine con los elementos hidrógeno o halógenos, como vimos recién, y también va a dar energías de hidratación enormes. Son energías de hidratación muy, muy altas porque el radio es muy pequeñito, ¿sí? Tiene un poder polarizante o una densidad de carga muy alta el berilio. Y entonces va a dar un comportamiento anfótero. No va a ser básico como los demás elementos del grupo y podrá dar en medios, de vuelta, el típico comportamiento de los anfóteros, que queda el metal en medios alcalinos, forma oxoaniones, y en medio ácido, donde no hay suficiente densidad de oxígeno para formar los oxoaniones, se comporta como un catión y se hidrata, ¿sí? Y libera el catión 2+, típico de los compuestos anfóteros. ¿Por qué es anfótero? Porque tiene una relación carga sobre radio, no lo llega a ser ácido, pero lo hace distinto de sus compañeros de grupo. Y también va a poder formar complejos, es decir, al ser ácido se va a poder combinar con bases para formar aniones complejos. ¿Cómo son las estructuras que forman los compuestos de berilio? Son estructuras de enlaces extendidos, son enlaces covalentes que se extienden tanto en el hidruro como en los cloruros. Y a medida que uno aumenta la temperatura, rompe estas estructuras, eso es la fusión, eventualmente, o a temperaturas muy altas la evaporación, pero en esa ruptura no se forman iones, se siguen formando unidades con enlaces covalentes. Y eso hace que la conductividad sea muy baja. No hay prácticamente iones libres en la solución. No sé qué hora estamos, a ver si veo la hora acá, 21:42. Son menos cuarto. ¿Querés? Vamos a parar acá, vamos a dejar metales P para la clase que viene, y lo que yo diría es que se podría ver, quizás comentar algo sobre alguno de los problemas. Sí, los primeros, ¿no? Sí, si querés podemos, para calentar un poco el asunto, armar el ciclito del problema 2. Dale, hagamos el ciclito del problema 2. Bueno, ya entiendo que deben estar fulminados, pero les pido un esfuercito más. No, no es largo. Javier, ¿me dejas compartir? Sí. Ahí va. Bueno, el problema nos propone lo siguiente. Nos da el delta, queremos calcular el delta H y solución de dos sales diferentes, ¿ok? Cloruro de sodio, cloruro de litio. Y nos pide que digamos cuál de estos dos es el más soluble. Y que analicemos qué factores determinan solubilidad y voy a justificar un poquito. Entonces, lo primero principal que tenemos que entender, y me parece que es lo más importante para todo lo que viene acá en más, es entender a qué proceso nos referimos con cada nombrecito. Yo les digo delta H y solución, pero ustedes tienen que poder escribir qué proceso o reacción química significa delta H y solución. ¿Ok? Por ejemplo, para el cloruro de sodio, mientras me carga el Jamboard, ¿cómo escribían la reacción química que representa el proceso de disolución de la sal cloruro de sodio? Sí, NaCl, flechita, sí. Na más Cl menos. Bien, casi perfecto. Acá sí va a ser un poco más importante, por lo menos que aclaremos los Los estados estados de de agregación. agregación. Pero está perfecto. Ahora vamos a ver.
a lo largo, digamos, de esta serie de problemas también vamos a ver por qué es importante crear los estados de agregación. Antes, como era todo solución, era como que, bueno, no importaba. O si hay un solo sólido y el resto de la solución, bueno, aclaramos solamente el sólido. Acá como empieza a intervenir todo, inclusive los iones empiezan a estar en distintos estados, va a ser importante. Bien, y nos da como dato, fíjense, el delta H de hidratación y la U reticular. El proceso de hidratación, ¿cómo lo escribirían, por ejemplo, para el sodio? Vamos. ¿Cómo es el proceso de hidratación para el sodio más? Bueno, para el Na sí, gaseoso, bien. flechita, Na acuoso. Pero no sé si ahí va más agua. Esa es la duda, no tengo idea si ahí va más H2O. No, algunos le ponen el agua arriba de la flecha, pero la realidad es que si uno Por- pone el agua como reactivo, por conservación de la masa, tiene que aparecer como producto. Está bien. Y en general uno pone qué es lo que va cambiando. El agua no cambiaría absolutamente nada. Claro, pues es independiente porque como tenés como solvente no es Exactamente. mucha cantidad. Entonces, esto refiere a cuál es el cambio de energía del sistema, si es delta H, entre tener un guión sodio volando en el vacío, en estado gaseoso, y el cambio a meterlo en el agua. Más o menos tomando, obviamente, si el sodio está solo en el vacío, el sodio no está interaccionando con nada, con nadie. Entonces es como en un estado en el cual la energía, si vamos a poner un número, podemos asignarlo el cero. El cero de energía está acá. Entonces, pasar de acá a acá es la energía asociada a hidratar el ion sodio. Y por último, la energía reticular de un cristal. Para el cloruro de sodio, y acá tienen que tener cuidado, más que nada con dónde, qué bibliografía leen. En algunos casos, la energía reticular está escrita de esta manera, donde es la energía necesaria o el cambio de entalpía al agarrar un cristal de cloruro de sodio y llevar sus iones constitutivos al estado gaseoso. Básicamente es vencer todas las interacciones iónicas que hay en el cristal y llevar a todos los iones a un estado donde no interaccionan con nadie. Este proceso tiene siempre un delta H o delta U negativo, perdón, positivo, así como está escrito. En algunos libros van a ver que en vez de escribirlo, sí lo escriben al revés, al proceso de agarrar los iones y formar el cristal. El único que tienen que tener es entender que pueden estar, digamos, escritos donde lo encuentren de dos maneras diferentes, de hecho, una es la inversa a la otra, pero ustedes tienen que automáticamente darse cuenta cómo lo está definiendo el libro o la bibliografía que ustedes leen en base a el signo de energía reticular. Fíjense que en este caso, la energía reticular está digamos, es positiva y siempre va a ser positiva porque siempre tengo que entregar energía para vencer interacciones y llevar a un estado sin interacciones. Con la energía de hidratación pasa al revés. El delta H siempre va a ser negativo porque estoy llevando a mi ion desde un estado no interaccionante a un estado con interacciones favorables. ¿Está bien? Siempre el agua se va a orientar de la manera que la interacción sea favorable. Si ustedes en algún problema que busquen en algún libro ven que la energía reticular es negativa, entonces se está refiriendo al proceso de ir así. ¿Está bien? Para que tengan eso en claro. Bien. Me pide calcular los respectivos delta H y solución. ¿Cómo calcularían ustedes este delta H teniendo esta información?
obvio que también tenemos la de cloruro, ¿no? Tenemos- Bien, y acá empieza entonces, dado que no me responden, acá empieza, digamos, la parte nueva de la materia, que es la parte más termodinámica. Con un ciclo termodinámico. Exactamente. Nosotros queremos obtener información termodinámica de este proceso y tenemos información termodinámica de estos procesos. Y uno puede pensar que, bueno, este proceso complejo lo podemos descomponer en pasos más sencillos. Por un lado, un paso, vamos a poner esto así, esto es lo que yo quiero obtener. Esto es lo que yo quiero obtener. Y bueno, dado que yo parto de un cristal sólido, el único proceso que me involucra al cristal es este. Entonces, bueno, digo, bueno, primero hago el paso que conozco. Es romper el cristal y obtener los iones en estado gaseoso. Esto lo voy a llamar paso 1. Ese es el paso final. Ok, tengo los iones en estado gaseoso. Y luego, fíjense que estoy en una situación en la cual lo que tengo que hacer para llegar de acá al estado final es hidratar los iones. Entonces, tengo un nuevo paso donde ya cerré el ciclo. Fíjense que fui hasta acá y luego hasta acá. Y la termodinámica me dice que cualquier función de estado referida al proceso F, puse F, pero podría haber puesto cualquier letra, no importa, es la suma de los pasos 1 y los pasos 2. ¿Pero quién es el paso 1? Bueno, el paso 1 es la energía reticular. Entonces, delta H de disolución, o sea, F es el delta H de disolución, va a ser igual a la energía reticular más los delta H de hidratación. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguien se perdió en lo que dije? ¿No? Igual vamos a seguir practicando. Pero bueno, en este caso yo tengo los valores. Fíjense qué interesantes los valores. ¿Les parece coherente que la energía reticular del cloruro de litio sea más grande que la del cloruro de sodio? Sí, Sí, obvio. ¿Por qué? Porque el litio es más chico que el sodio, por lo cual, o sea, en todos los casos el producto de las cargas es el mismo, pero bueno, dado que el litio es más pequeño, la distancia entre las cargas es menor. Una distancia entre cargas menor es una interacción mayor. Entonces tengo que entregar más energía para vencer todas esas interacciones. Eso es lo que representa la energía reticular. Por otro lado, fíjense que entre el sodio y el sodio tiene una energía de hidratación mayor. ¿Tiene sentido? Bueno, con la misma justificación, el litio, al ser más pequeño, tiene una densidad de carga mayor, entonces la interacción con el agua va a ser más favorable. Y por eso tenemos un número más negativo para la hidratación del litio que para la hidratación del sodio. Entonces, medio, por un lado tengo un número más negativo, por otro lado tengo un número más positivo, es como que hay, ¿no? En esta ecuación de acá, tenemos que por un lado la energía reticular sube si cambio sodio por litio, pero la energía de hidratación disminuye. Entonces, medio que puede llegar a compensarse y hay que hacer la cuenta efectivamente para ver qué es lo que pasa. ¿Está bien? Acá yo voy a tener un delta H, bárbaro, que es un número. Pero además de calcular esto, me pide que diga cuál es más soluble. ¿Qué número necesitan para... O sea, ¿el delta H nos alcanza para decir cuál es más soluble? ¿Eh? ¿O me hace falta otra cosa?
No, porque ya el delta H, o sea, es el delta H de disolución. Vos ya con eso estarías viendo justamente la... Oh, para. Chan, 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 chan. La solubilidad con qué, pensando en el primer parcial, Mm. ¿con qué parámetro lo podemos asociar a la solubilidad? Vamos, tenemos 5 minutos para poder contestar esta pregunta. Con la concentración, La solubilidad es una concentración. pero no era eso. ¿Con qué parámetro? Sí, muy lejos no vamos a llegar. Pero, Eh, bien. Tenemos dos cosas, concentración o qué más aparece cuando hacemos solubilidad. No digas pH, por favor, de la vida. ah, Hagamos una línea de pensamiento que me una el punto solubilidad con el punto delta H. ¿Qué hay en el medio? el delta G. Bien, excelente. Antes por ahí, o sea, lo importante es el delta G. Sí. Bien. ¿Pero qué me estoy comiendo? No, la constante de equilibrio, no importa. O sea, lo importante es que lo que quería que digas es delta G. Excelente. Está bien. Obviamente, recordemos que uno puede comparar las solubilidades viendo los KPS solo en sales que tienen la misma estequiometría. Como cloruro de sodio y litio tienen la misma estequiometría de sal, digamos, comparar los KPS me sirve para comparar las solubilidades. Y KPS se relaciona con delta G. Delta G cerito es menos RT logaritmo de K. Perfecto. Pero entonces, lo que me acabas de darte cuenta es que delta G es lo que yo necesito mirar, no delta H. ¿Cómo se relaciona el delta G con el delta H? Bueno, ya a esta altura deberíamos saberlo, pero bueno, delta G es igual a delta H menos. Pero, Nico, ¿por qué es que la... Perdón, si a la hora te hago preguntas. ¿Por qué es que ya con el delta H no puedo tener información concreta de la solubilidad? Imagínate que tengo un proceso que tiene 100 kJ por mol positivo y otro 150. Sí. Pero este factor a temperatura ambiente tiene, perdón, todo esto es menos 50 en este caso y menos 200 en este caso. ¿Quién es más soluble? Claro. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque al fin y al cabo delta G es la gran batalla entre dos factores. Por un lado el delta H y por el otro lado está el T por entropía. ¿Ok? Sí, entonces... Estas dos cosas luchan para ver quién se impone. Típicamente los delta H suelen ser positivos. No para todas las sales, pero típicamente el delta H suele ser positivo. Por eso, y todas las disoluciones tienen entropía positiva. A ver, estoy yendo de un estado muy ordenadito a un estado, digamos, donde tengo más bolitas, más formas de acomodar bolitas, ¿saben? Que son los iones en el agua. Entonces, en general, todas las sales tienen cambio de entropía positiva en la disolución, pero entalpía también positiva. Entonces, el delta G va a ser positivo o negativo dependiendo quién gane. Y obviamente, la perilla que modula quién gana es la temperatura. Si la temperatura es 0 Kelvin, es irrelevante cuánto sea la entropía. Y si la temperatura es infinita, la entalpía me importa un huevo. Entonces, hay una lucha entre dos factores. Entonces, acá es donde viene la gran forma. Pues yo tengo delta H, no tengo delta G. Entonces, o me mato buscando información de cuál es la entropía, o hacemos una aproximación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, sea sodio o sea litio, parte de un estado cristalino muy ordenado, donde las entropías no son iguales, pero entropía inicial, pero bueno, pueden ser bastante similares. Y tener los iones acuosos o gaseosos, digamos, es un poco la misma idea, tiene un valor de entropía bastante alto. Obviamente van a diferir un poco, pero el cambio de entropía se da porque estoy pasando de estado cristalino a estado acuoso. Y más o menos ese cambio de entropía en órdenes de magnitud es muy similar, sea sodio, sea litio, sea rubidio, sea potasio, sea lo que sea.
¿Por qué? Porque en ambos casos parto de un mole sólido y obtengo 2 moles de iones en estado acuoso. Entonces, si asumimos que para ambos casos el delta S es similar, entonces, al fin y al cabo, esto, mirar qué pasa con el delta H, me dice qué pasa con el delta G. Porque si bien obviamente no va a ser el mismo exacto valor, voy a tener, digamos, una idea. Entonces, teniendo en cuenta esa aproximación, viendo quién tiene el delta H más pequeño, va a ser aquel que tenga una solubilidad mayor. Porque recordemos que el delta G, cuanto más chico sea, es más espontáneo el proceso de disolución, ¿no? Bueno, eso. ¿Alguna duda? Además de Matías, que es el único que participó. ¿El resto? Bueno, eso es todo por hoy. Eh, Listo, nos vemos entonces. Dale. Chao, profes. bueno, chao Mati, Nos chao vemos. Diana, chao Sarina, chao chao.